Tema Venezuela. Venezuela tiene elecciones el 28 de julio, creo que el 28 de julio, elecciones presidenciales. Un largo camino, un largo camino para llegar a las elecciones presidenciales, largo camino muy tortuoso por muchas cosas que vamos a analizar en esta franja y que finalmente en un principio debería solventarse el 28 de julio. Pero digo e insisto y recalco en lo de en un principio. Porque en Venezuela, siempre que hablamos de las anomalías de los procesos electorales, no nos referimos tanto, y esto lo comenté el otro día, pero yo insisto, no nos referimos tanto al día de las elecciones. Porque en el día de las elecciones, cuando uno va a lo que suelen decir los observadores internacionales, o a lo que ocurrió, por ejemplo, en una de las recientes elecciones legislativas, o municipales, por ejemplo, o regionales, se da cuenta de que más o menos uno se puede fiar de los resultados que salen y que se publican en las urnas en Venezuela. En realidad, la anomalía del proceso electoral, o las complejidades, si se le prefiere llamar así, es en el antes y en el después. Es decir, en el caso de estas elecciones presidenciales, por ejemplo, en los procesos de inhabilitaciones que la oposición ha denunciado sistemáticamente. Por ejemplo, María Corina Machado está inhabilitada. María Corina Machado gana las primarias de la oposición venezolana hace no mucho tiempo. Bueno, en realidad hace unos meses ya, os lo estuvimos contando. Pero bueno, gana las primarias de la oposición en Venezuela. Conviene decir aquí, en honor a la verdad, que ya estaba inhabilitada cuando se presenta a esas primarias, pero en cualquier caso las gana. Pese a que las gana, la inhabilitación que pesaba sobre ella, proveniente de la justicia electoral venezolana, impide que pueda ser candidata. Ella postula casi sobre la fecha, mientras ya estaban postulándose oficialmente otros candidatos de otros partidos, a su sustituta, que pretendía ser Corina Lloris, y tampoco puede presentarse, en este caso no por una inhabilitación, sino porque, según denuncia la Mesa de Unidad Democrática, no el sistema de inscripción, el sistema, literalmente, el sistema digital, la página web de la justicia electoral venezolana, no dejó a la Mesa de Unidad Democrática presentarse o acceder al sistema para cargar la candidatura de Corina Lloris. ¿Es esto verdad? ¿Es esto mentira? Bueno, evidentemente no lo podemos saber. Las versiones del oficialismo y de la oposición son bastante dispares. Como digo, yo cuento aquí cuál es la versión de cada uno. Lo que sí sabemos es que finalmente no se presentó. Sí hubo otros candidatos de la oposición venezolana, bastantes de hecho. Se presenta en un primer momento Manuel Rosales, sigue habiendo otros candidatos como Antonio Ecarri, o sea, hay numerosos nombres de la oposición venezolana que ya están postulados a esa carrera electoral. Pero la duda era si la oposición iba a ser capaz de acudir de alguna forma con un candidato unitario después del proceso del 2018, con lo que ha sido históricamente la oposición venezolana, que ha tenido procesos de caínismo muy fuertes, hiperliderazgos muy marcados, que han impedido históricamente la consolidación de candidaturas comunes y también la consolidación de estrategias comunes, porque en la oposición venezolana siempre ha habido una discusión muy fuerte entre aceptar la vía electoral, que para determinados sectores de la justicia, o perdón, de la oposición venezolana, era una vía, por así decirlo, adulterada, y acudir a otras vías para la toma del poder. La vía de las guarimbas, la vía del golpe de Estado, la vía de la presión internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que ese relativo consenso, que no era pleno, pero era más o menos un consenso en el 2018 de no presentarse a las elecciones, que sí que hubo candidatos, por ejemplo estuvo Henry Falcón, pero una parte importante de la oposición no se presentó a las elecciones en el 2018, era porque consideraban que la mejor estrategia para derrocar al oficialismo, derrocar al PSUV, derrocar al chavismo, derrocar a Maduro, era apostar por las vías no electorales. Estamos hablando, como digo, de la presión internacional, de la presión en las calles y de incluso las tentativas golpistas o de la instauración de un gobierno paralelo. ¿Qué es lo que pasa? Que ninguno de estos procesos funciona. Es decir, ninguno de estos procedimientos le termina sirviendo a la oposición venezolana para conquistar el poder del Estado en Venezuela. En esa tesitura, desde el 2018 hasta el 2023-2024, crece en el seno de la oposición venezolana la creencia de que hay que retomar la vía electoral.
Para algunos porque la vía seguía siendo una vía limpia, para otros porque ahora sí parecía una vía limpia, aunque antes según ellos no lo era, y para otros porque, aunque según su perspectiva la vía electoral no es una vía limpia, el resto de lógicas o el resto de proyecciones para conquistar el poder no habían funcionado y por tanto tenían que ir a la vía electoral. Cuando a María Corina Machado no se le levanta la inhabilitación, ciertos sectores de la oposición venezolana, entre ellos ella, se plantean la posibilidad de retomar la vía del boicot electoral. Es decir, de negar la validez del proceso presidencial, del proceso de elección presidencial, y de nuevo impugnar el proceso electoral todo. ¿Qué es lo que pasa? En un contexto en el que el chavismo ya ganó en las elecciones, en las últimas presidenciales, con más de 6 millones de votos, de un censo total de 20 millones, pero con una participación inferior al 40%, si no recuerdo mal. Y en un momento en el que todo parece indicar, no tanto por las encuestas que me habéis preguntado y ahora iremos con ellas, sino más bien por la experiencia reciente de las elecciones o del referéndum por la soberanía del Esequibo, todo parece indicar que Maduro y el oficialismo están más fuertes de lo que estuvieron en su momento en las últimas elecciones presidenciales, pues que básicamente, si hubiera un boicot electoral, el chavismo podría volver a ganar las elecciones fácil y, lo más importante, podría, en efecto, en la práctica, conservar el control del aparato estatal. Porque el chavismo ha logrado eso. El chavismo no solo tiene una base social importante, una base electoral importante, una base militante importante, sino que además tiene una imbricación muy fuerte entre los partidos políticos del chavismo, en especial el PSUV, y los distintos aparatos de la institucionalidad del Estado venezolano. Entonces, dicho esto, nos enfrentamos, tras toda esa movida que tuvimos, que estuvimos contando aquí, a un escenario en el que, luego iremos al puzzle de la oposición, tenemos a Nicolás Maduro de nuevo como candidato a las elecciones presidenciales en Venezuela. Y aquí la gran pregunta. ¿Maduro puede ganar las elecciones? Bueno, pues en muchos medios de comunicación lo que vais a escuchar es que no hay ninguna forma de que Maduro gane las elecciones y que si Maduro gana las elecciones es porque ha habido fraude. A nosotros esas cuentas ya os decimos que no nos salen. Es decir, no nos salen las cuentas de que sea imposible que Maduro vuelva a ganar las elecciones en Venezuela. No nos cierran. Primero, porque si el censo es de 20 millones, el censo declarado en las últimas elecciones presidenciales, pero ha habido un inmenso, un gran proceso de migración de venezolanos fuera del país, venezolanos que en su práctica mayoría no van a poder votar, porque no se ha habilitado, no se ha hecho los requerimientos para que el voto desde las embajadas, el voto en el exterior, se pueda realizar con cierta normalidad, ese censo va a ser inferior. Segundo, porque en las elecciones que boicotea la oposición hace 6 años, Maduro ya obtiene más de 6 millones de votos. Evidentemente, en unas elecciones con un 80% de participación de un censo, pongamos, de 18 millones, por ejemplo, con 6 millones de votos no ganas las elecciones, eso es cierto, pero tampoco es un punto de partida imposible para revalidar, sobre todo teniendo en cuenta que, según los medidores del consumo interno y según el precedente inmediato de lo que fue el referéndum por la soberanía del Esequibo, para el cual la oposición venezolana pidió casi en bloque que no se fuese a votar. La oposición venezolana, el referéndum, si no recuerdo mal, de diciembre o de enero, no recuerdo bien el mes, reciente, sobre la soberanía venezolana del Esequibo, la oposición en su conjunto, entre ellos la principal líder, al menos popular, por así decirlo, de la oposición venezolana, que era María Corina Machado, decía: no vayan a votar a este referéndum, aunque sea una causa percibida como nacional, porque lo único que vamos a lograr es legitimar al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pues en esa elección hay una participación ligeramente superior al 50%, bastante superior a la que hubo en las presidenciales del 2018, que fue del 30 y tantos por ciento, es decir, un aumento considerable, con el llamado al boicot de la oposición, y gana el sí, evidentemente, de forma mayoritaria. Esto, si bien no se puede leer como que exista una relación directa entre quienes van a votar al referéndum por el Esequibo y quienes después votarán por Maduro, por supuesto sí puede leerse como un reforzamiento electoral del chavismo en relación a lo que ocurriera en el año 2018. Es decir, que a la luz de los indicadores de consumo y a la luz de lo que pasó en el referéndum del Esequibo, es muy esperable,
que el chavismo mejore sus resultados presidenciales en relación al 2018. Es probable, es algo que puede suceder. ¿Significa esto que el chavismo parta como favorito en las elecciones en Venezuela? Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo el escenario más posible es una victoria opositora. Entre otras cosas porque la diferencia con el 2018 es que se presentan. Se presentan en unidad, se presentan con un llamado al voto y se presentan en un contexto en el que los que piden la abstención y el boicot en la oposición son sectores mucho menores, muy inferiores a lo que eran en su momento. Entonces, si de todas formas, si uno considera el caudal absoluto de votos de Nicolás Maduro podría ser superior a lo que obtuvo en 2018, y aunque la participación sea superior, en realidad el censo total es bastante inferior a lo que era en su momento, que eran 20 millones, pues uno hace un cálculo matemático y te dice, pues sí, es posible que en Venezuela vuelva a ganar Nicolás Maduro. Entonces, aquí nos tenemos que hacer la primera pregunta, porque la pregunta más importante en realidad del proceso electoral venezolano no es tanto que salga en las urnas, que evidentemente también es importante, sino qué pasa el día después. Esto es lo central. Ya digo, vais a leer en muchos sitios que no son fiables los resultados que salgan de las urnas en Venezuela. Yo creo que sí son fiables. No obstante, creo que la anomalía o la complejidad del proceso electoral venezolano vendrá el día después. Si gana el chavismo, si Nicolás Maduro consigue la reelección, es enormemente probable que la oposición venezolana plantee que ha habido fraude y no reconozca los resultados electorales. Y esto es así porque, por ejemplo, en una entrevista reciente de González Urrutia, del candidato opositor del que vamos a hablar ahora, dice que el único escenario en el que puede la oposición no ganar las elecciones es en un escenario de fraude. Entonces, si tú dices eso y luego las pierdes, lo que vas a hacer es acusar de fraude, evidentemente, al gobierno, al oficialismo, a la justicia electoral. No obstante, como digo, a mí las cuentas para que el chavismo pueda ganar las elecciones me salen. No obstante, tema de las encuestas. Pues mucho cuidado con esto. No son, la verdad, muy fiables. Pero no son muy fiables no por nada, sino por la divergencia interna que hay. Por ejemplo, os voy a proyectar. Vamos a ver. Aquí tenéis una. La más reciente que he encontrado, de Mass Behavior, que plantea que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, parte con una intención de voto de 63% frente a Nicolás Maduro, que partiría con un 23%. Insisto, a mí estas cuentas no me salen porque no me cierra que Maduro haya perdido semejante cantidad de votos respecto a lo que ya tenía en 2018, que tampoco era una cantidad muy elevada como para haber ganado unas elecciones competitivas. De hecho, si hubiera habido elecciones competitivas, no las habría ganado. No obstante, esta es una encuesta, pero luego vas a otras y te dicen exactamente lo contrario. Te dicen que Maduro parte con un 60, un 65%, mientras que González Urrutia estaría en torno al 30%. Las encuestas en Venezuela, con unos muestreos muy bajos, de 1.500 personas, una metodología francamente pobre y una divergencia entre ellas tan grande, no nos permiten deducir absolutamente nada. Cualquier escenario electoral es posible en Venezuela. Yo creo que lo más probable es que vayamos a un escenario a día de hoy de una victoria más o menos por 10 puntos de la oposición, pero quedan 2 meses de campaña. De hecho, quedan exactamente 2 meses de campaña y por tanto queda mucho por jugarse todavía. Yo sí creo que parte con ventaja la oposición, pero, insisto, no se puede dar por hecho la victoria del chavismo. Y no se puede dar por hecho no solo porque puedan ganar en las urnas, sino porque lo que pueda pasar después si pierden. Pero bueno, a eso entraremos ahora. Lo que estábamos comentando, el tema del día después. Si Nicolás Maduro vuelve a ganar las elecciones, la oposición va a acusar fraude y probablemente se intensifique la campaña internacional contra Venezuela, liderada por actores como Estados Unidos, que lo sabéis. ¿La economía va bien? Bueno, eso es una pregunta un poco amplia, David. No me aventuraría a responderla en esos términos. Lo que sí marcan los indicadores de consumo y la percepción económica interna es que la economía está mejor que en 2018. De ahí una de las cuentas que yo hago para decir que el chavismo es competitivo electoralmente. Por cierto, gracias a Mick Pyre por esa donación de 100 bits, que como nos deja una pregunta, pues evidentemente yo se lo agradezco de la forma más honesta, que es leer su pregunta. De hecho, acaba de volver a donar 100 bits con otra pregunta, así que voy a leer las dos.
Primero, dice, hablemos de números concretos. Número de gente que está llamada a votar, gente que está en el extranjero, qué encuestas y de qué medios proceden esas encuestas y tendencia al medio. Bueno, eso es muy interesante, Mick. Primero, el censo oficial, yo no sé si ha salido ya, pero me imagino que debe estar en torno a los 18 o 19 millones, teniendo en cuenta que en 2018 fueron 20. Pero claro, la cantidad de gente que ha migrado de Venezuela son varios millones. Es decir, el censo práctico, el censo en la práctica, pues el censo cuenta gente que podría volver a territorio venezolano para votar, que evidentemente no lo van a hacer. Entonces, en realidad, en la práctica, la cantidad de gente que va a tener condiciones materiales para ese día estar en el centro de votación, yo no te puedo decir el número exacto, me lo miro para otro día, pero desde luego es bastante inferior a 20 millones. Y digo, con 20 millones, el chavismo sacó 6 millones, algo más de 6 millones, con un llamado a votación de 20 millones, no con una participación de 20 millones porque ya había migrantes que se habían ido de Venezuela. Hoy, la cantidad de gente que se ha ido o que no está en territorio nacional en relación a 2018 es mucho mayor y además tenemos que pensar en una particularidad electoral venezolana o de comportamiento electoral, que es la diáspora venezolana es eminentemente antichavista. O sea, esto no le descubro nada a nadie porque es una evidencia a todos los niveles. La diáspora venezolana es claramente antichavista. O sea, es un voto opositor nítido que no va a ir a las urnas. Eso es así. Y como eso es así, va a beneficiar al chavismo. Me preguntabas también, ¿esto es elección directa o hay algún tipo de circunscripción o ponderación del voto? No, es elección presidencial sin segunda vuelta, que eso es otro de los aspectos clave. Porque González Urrutia no es el único candidato de la oposición. Hay otros que, como veis en las encuestas, a priori no deberían sacar una cantidad muy importante de votos individualmente, pero que si no se van bajando de la campaña, podrían rascarle votos a González Urrutia y ese rascado de votos podría ser muy importante, porque como digo, no hay segunda vuelta. Es decir, si González Urrutia está en un 40% y Maduro en un 41%, Maduro es presidente. No hay más, no hay segunda vuelta. Eso es uno de los aspectos centrales, una de las diferencias con tantos países de América Latina. Bueno, independientemente de eso, Gonzalo, o sea, en términos electorales es importante porque no van a poder votar. Porque si pudieran votar, si materialmente pudieran acudir a las urnas, yo creo que ahí, si las condiciones para que los emigrantes venezolanos o para que la diáspora venezolana pudiera votar estuviera dada, yo creo que sí podríamos venir aquí a afirmar que la oposición va a ganar las elecciones. Como la diáspora venezolana en su práctica totalidad no va a poder votar porque no está habilitado, es decir, no, o sea, está habilitado, pero la cantidad de centros de votación es muy poca, no hay los acuerdos necesarios, es decir, no van a poder votar. Dice Schuster, estoy un poco perdido. Una vez inhabilitada la Corina, ¿se puede presentar a su...? Vale, vamos a eso, perdonad, que es que estaba diciendo. ¿Cuál es el escenario si gana Maduro? Probablemente una impugnación por parte de la oposición y por tanto vamos a entrar entonces al otro espectro. A la oposición, a quién ha presentado la oposición y qué podría pasar si la oposición venezolana gana las elecciones. Dadme un momento que hago este cambio sin que se me rompa todo. A ver, estamos viendo a Nicolás Maduro y vamos ahora a ver a Edmundo González Urrutia. Vale, aquí está. La foto que voy a poner no la pongo por casualidad. Vale, ahora la explico. Ahí tenéis. Y... poco televisivo como siempre, pero es lo que hay. Ahí está. Vale. ¿Quién aparece en esta foto? En esta foto está María Corina Machado, la principal líder en términos de representatividad, en términos de tirón mediático, en términos de todo, de la oposición venezolana. Una figura que se le podría, yo creo que catalogar como miembro de la derecha radical latinoamericana, de la ola de derecha radical latinoamericana, es decir, está más cerca, por ejemplo, de Bolsonaro que de la calle Pou, pero no es la única actriz en este caso, la única figura destacable de la oposición, aunque sí es probablemente la principal. María Corina Machado, que está inhabilitada desde hace bastantes años, entre otras cosas, se le acusa de haber apoyado las sanciones contra Venezuela, porque era una de las vías políticas por las que optaba la oposición venezolana, es decir, en un punto incluso pedir la invasión o la presión militar contra Venezuela. En cualquier caso, y apoyar las sanciones.
Esta figura que estaba inhabilitada hace unos cuantos años y cuya inhabilitación se renueva, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, a principios del 2023, se presenta a las primarias de la Plataforma de Unidad Democrática, uno de los sectores de la oposición, porque la oposición no es en absoluto un bloque homogéneo, todo lo contrario, de hecho, es una, como digo, es una oposición marcada por los hiperliderazgos, por la incapacidad de ponerse de acuerdo en la estrategia, por la incapacidad de designar líderes y candidatos concretos, en fin. Ella gana esas primarias, las gana además con mucha contundencia, unas primarias, no obstante, hay que decir que no estaban avaladas por la justicia electoral. Es decir, fueron unas primarias autoconvocadas, unas primarias autogestionadas. Pero bueno, ella gana las primarias. No se puede presentar a las elecciones porque la justicia electoral, o porque el chavismo, o porque el Ejecutivo venezolano no acepta intervenir la justicia electoral para tumbar la inhabilitación de María Corina Machado. Entonces ella finalmente no puede ser la candidata, postula, esto fue un culebrón que os contamos hace unos días, hace unas semanas, ella postula como su sustituta a Corina Lloris, una académica de unos 80 años, que tampoco puede presentarse, según alegan ellos, por fallos en el proceso de inscripción en la página web, y quien se presenta, no voy a entrar mucho en el tema de las tarjetas, ¿no? Es como cuando tú te presentas te postulas como candidato a la presidencia de Venezuela, tienes que ir con una tarjeta de un partido, ese partido tiene que estar avalado, en fin, es toda una movida un poco rara, ¿no? En última instancia, en tenencia de tarjeta, se presentan varios candidatos. Ecarri, el lápiz, o sea, tenemos varios. Pero, fundamentalmente, en las últimas horas se presentan dos. Manuel Rosales y Edmundo González Urrutia. Ambos dicen presentarse de alguna forma para cuidar la candidatura de la Mesa de Unidad Democrática a la espera de que se resuelva la cuestión de María Corina Machado, porque durante varias semanas se puede sustituir a los candidatos. Tú te puedes presentar y que, no sé si era hasta el 20 de abril me parece, otro dirigente te sustituya en la boleta. Temas que ellos se presentaron porque se terminaba el plazo de inscripción de papeletas y por tanto tenían que tener a un candidato para que esa tarjeta, para que ese partido estuviera representado. Finalmente, María Corina Machado tampoco puede entrar como sustituta de ninguno de ellos dos. Manuel Rosales se baja de la campaña para apoyar a Edmundo González Urrutia. Y finalmente la Mesa de Unidad Democrática acuerda que el candidato unitario de la oposición va a ser ese hombre que veis en pantalla, cuyo cartel está siendo sostenido por María Corina Machado, que es Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia es el gran nombre propio de la política venezolana hoy, junto con Nicolás Maduro, porque es el candidato unitario de la oposición venezolana, no el único, pero es el que tiene el aval de buena parte de las grandes figuras de la oposición venezolana, entre ellas, y este era el aval más importante, de María Corina Machado. Es una figura que no forma parte de manera tan nítida como María Corina Machado de la derecha radical venezolana, pero que sí compra el discurso del prefraude. Y esto es muy importante. Edmundo González Urrutia plantea, como he dicho antes, que la única forma de que el chavismo gane las elecciones es con fraude. Por eso hemos dicho que si pierde las elecciones la oposición, lo más posible es que vayamos a una crisis política grave. Porque si tú estás diciendo a tu electorado, a tus militantes, a tus dirigentes aliados, que vas a ganar las elecciones, que no hay ninguna forma de que no las ganes, aunque no te salgan los números para eso, para afirmar con semejante contundencia que vas a ganar, si después no ganas, tienes que ser consecuente. O sea, tú has dicho que si no eres el ganador es porque ha habido fraude. Pues, si mañana gana Maduro, lo lógico es que denuncien fraude, no reconozcan el resultado y llamen a una nueva intervención extranjera en Venezuela. Pero ¿qué pasa si gana González Urrutia? Pues que en lugar de una crisis política, lo más posible es que nos vayamos directos a una crisis institucional en Venezuela, a una crisis de traspaso de poder. Entre otras cosas, porque, y este es un término, el otro día lo ponía encima de la mesa, pero yo lo repito para que lo tengamos claro. El término de costo de salida, o coste de salida. Cuando tú eres el oficialismo en un país, cuando tú eres el gobierno de una administración, un poco como hizo o hace Trump, más o menos, sí, sí, vamos a ponerlo como una comparación. Cuando tú eres el gobierno de una administración, gobierno de un estado, en este caso,
Si en tu país no hay anomalías institucionales graves o anomalías electorales de cualquier tipo, en un principio el hecho de perder las elecciones no te debería suponer un gran coste de salida. Pongo el ejemplo, porque hemos tenido esas elecciones recientemente, de Argentina. En Argentina, el coste de salida para el peronismo, el coste de salida para el gobierno de Alberto Fernández de perder las elecciones contra Javier Milei era muy bajo. Es decir, no se esperaba que fuese a haber, por ejemplo, persecución política, persecución judicial, persecución contra los funcionarios, contra los ministros, contra los militantes del espacio peronista. Entonces tú pierdes esas elecciones y simplemente, más allá de que evidentemente las querías ganar y pierdes las redes clientelares y pierdes un montón de cuestiones, entregas pacíficamente el poder. Otro caso es el de Guatemala. En Guatemala, por un motivo distinto, el oficialismo guatemalteco anterior a Bernardo Arévalo tenía muchos motivos para no entregar el poder una vez pierde las elecciones. Porque, como sabemos y como se está investigando, había tramas de presunta corrupción muy importantes y además tramas de injerencia en el proceso político por parte de determinados sectores de la burocracia estatal guatemalteca. Entonces, si tú perdías esas elecciones y efectivamente permitías la transición de poder en favor de Bernardo Arévalo, te exponías como funcionario, como ministro, como dirigente, como presidente, como vicepresidente, como muchas cosas, o en el caso de la fiscal general en su momento del Ministerio Público, en Guatemala te exponías a que a posteriori cayesen sobre ti cargos, cayese sobre ti la persecución judicial. Bien, ¿cuál es el coste de salida del chavismo en este caso? Estamos hablando de que durante años la oposición venezolana y en concreto el sector de María Corina Machado que está apoyando explícitamente a Edmundo González, efectivamente, Consuelo Porras, como dice Roedero, era la fiscal general, no sé ese nombre, pero la fiscal general de Guatemala. En el caso de Venezuela, la oposición, en concreto el sector de María Corina Machado y otros también, ha acusado al gobierno de Venezuela de ser una tiranía, de violaciones permanentes a los derechos humanos, de asesinos. En los procesos de guarimbas ha habido violencia política contra militantes venezolanos, contra organizaciones de base chavistas, se han quemado sedes, se han asesinado a militantes del chavismo, y por tanto, el chavismo puede pensar, y aquí podríamos entrar a debatir si con razón o no, pero en cualquier caso, puede pensar, y estoy seguro de que piensa, que si pierde las elecciones y entrega el poder a Edmundo González Urrutia, puede haber fácilmente persecución judicial contra ministros chavistas, contra el propio Nicolás Maduro, contra alcaldes, contra gobernadores, etcétera, e incluso que se podría desatar una persecución física contra militantes y organizaciones de base del chavismo. Yo aquí no entro a valorar si esto es cierto, si no es cierto, si exageran, si se quedan cortos, no me importa. Lo que digo es que tiene sentido que lo piensen en base a la posición histórica de los sectores, de algunos de los sectores de la oposición venezolana. Y que por lo tanto, en lo que a nosotros nos interesa, esto podría conllevar a una crisis de transición de poder en Venezuela. Porque podría pasar que si Edmundo González Urrutia gana las elecciones, vamos a poner con un 44%, y Nicolás Maduro las pierde con un 40%, con una diferencia tan pequeña, el chavismo, Nicolás Maduro, el oficialismo venezolano, trace algún movimiento administrativo y legal para no traspasar el poder a Edmundo González Urrutia, como ocurrió en su momento, lo sabréis, cuando el chavismo pierde las elecciones legislativas y pierde el control de la Asamblea Nacional. Que por eso decimos que en un principio el fraude es muy difícil en Venezuela, porque el chavismo ya perdió las elecciones legislativas de la Asamblea Nacional y reconoció la derrota. O sea, en ese sentido no hubo una anomalía. Perdió las elecciones, reconoció la derrota. La anomalía vino después, cuando canceló de facto las potestades de esa Asamblea Nacional opositora, de mayoría opositora. Entonces, el escenario posible es que Edmundo González Urrutia gane las elecciones. No digo que sea seguro, ni mucho menos. Digo que es el más posible. Que Edmundo González Urrutia gane las elecciones en Venezuela, pero que haya algún tipo de movimiento por parte del chavismo para impedir la transición de poder. Y ahí vamos a una crisis institucional francamente importante, con repercusiones internacionales. Ese sería un poco el escenario. ¿De acuerdo?